El 14 de abril del 2023 se descubrió una tragedia. En Kenia se descubrieron 21 cuerpos de gente que aparentemente de manera consciente y voluntaria se murieron de hambre por un ayuno que hicieron con el objetivo de poder encontrarse o una preparación para poder encontrarse con Jesús. Los miembros eran parte de una secta religiosa llamada Good News International Church, dirigida por el pastor Paul Mackenzie, quien ya fue arrestado. ¿Cómo sucede algo así? ¿Cómo puede ser que gente, de manera voluntaria, esté dispuesta a morirse de hambre simplemente porque un líder religioso les dijo algo así? Y aparte, ¿qué relevancia tiene para nuestras vidas? Yo soy Jaime Sorek y esto es Existen Verdades Absolutas. Como este caso hay muchos más. Han habido durante la historia varios líderes de sectas religiosas que hacen que sus seguidores hagan cosas completamente absurdas y en muchos casos llegan a cometer asesinatos, a cometer diferentes tipos de crímenes que son horrendos. ¿Y cómo puede ser que los seres humanos los podemos seguir de manera consciente? Acaba de salir una serie en Netflix llamada Waco American Apocalypse, donde se habla acerca de un personaje conocido como David Koresh, que era el líder de los Davidianos, de una secta en Texas, y este líder también llevó a hacer cosas atroces. Él mismo lo hizo con este grupo que él tenía y al final terminó de manera espantosa con un enfrentamiento con la FBI, donde murieron muchísimas personas, niños, mujeres. ¿Cómo puede ser que lo seguimos? ¿Cómo puede ser que nos enganchamos de esta forma? Y como pregunté antes, ¿cuál es la relevancia para nuestras vidas, para la mayoría de nosotros, que gracias a Dios no estamos involucrados en algún tipo de secta? Según Psicología y Mente, hay un elemento muy importante. Me gustaría leer un par de elementos, un par de componentes, que hablan acerca del líder de una secta y también qué es lo que se vive internamente. Y vas a ver en el momento que lo lea y haga la asociación, donde nuestro cerebro va a explotar simbólicamente, nuestro cerebro va a decir, no puede ser esto. Menciona aquí en este artículo de Psicología y Mente, llamado La psicología de las sectas investigando sus trampas mentales, dice lo siguiente: ¿cuál es el perfil psicológico del líder de una secta? Entre sus características personales se encuentra la labia y un alto grado de habilidades sociales. Los líderes de sectas son caprichosos, tiránicos e incluso despóticos y acaban abusando verbal, física y sexualmente de sus miembros. En otras palabras, uno de los componentes son gente que tiene este deseo de manipulación, este deseo de extorsión en muchos casos, tienen una gran labia, tienen la habilidad de poder convencer a la gente y tienen muchas habilidades sociales. Aparte de eso, no aguantan que se cuestione su autoridad y aparte se mueven ellos por medio del narcisismo y la necesidad de controlar a las demás personas para conseguir sus propios fines. ¿Y de qué se alimentan? Están alimentados por egos excesivos y moldean el mundo según su propia visión. Y esto los lleva a una manipulación de los individuos, donde la gente se cega por completo y está dispuesto a seguir a estos líderes. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando una persona decide entrar a este tipo de grupos, a este tipo de sociedades, donde se manifiesta todo este tipo de elemento de toxicidad? La entrada en estos grupos suele darse de manera suave y progresiva. Esto es algo muy importante. Muchas veces empiezas y no te das cuenta que empezaste. Muchas veces, más bien, como tengo uno de mis guías de vida me dijo, te das cuenta cuando ya es demasiado tarde. En otras áreas de la vida, estaba platicando con él acerca de los daños que esto genera y me dijo, when you find out, it's usually too late. Cuando te enteras de esto, cuando te das cuenta, ya es demasiado tarde porque ya estás demasiado involucrado en esto. ¿Y cómo surge? De manera suave y progresiva, otra vez, porque el líder, la persona tiene la habilidad de poder convencerte, de decirte de que esto es algo muy bueno, te trata de manera muy agradable. Muchas veces la gente viene de casas disfuncionales, donde están buscando ser acogidos, están buscando amor, están buscando cariño, están buscando aceptación, validación y demás. Y de manera muy, muy lenta, empiezan a engancharte, te meten como parte del grupo, recibes una familia, recibes amistad, recibes derechos, recibes beneficios y después hay una distorsión y ahora eres parte y vives ese elemento negativo. ¿Qué sucede dentro de las sectas? O más bien, ¿cuáles son los objetivos o las características básicas de las sectas? Y me gustaría que escuches estos componentes porque en el momento que lo menciono otra vez vas a ver la asociación y la relevancia para nuestras vidas de manera tremenda. Número 1. Las personas se afilian de manera voluntaria. Quiere decir, inicialmente nadie te forzó para ser parte de eso.
Tú elegiste ser inducido, o más bien te indujeron poco a poco, pero siempre fue por voluntad personal. Número 2. La afiliación puede ser sometida a examen por las autoridades del grupo. Tiene que ver con una aceptación social y también tiene que ver con una aceptación del liderazgo. Número 3. Puede existir una pequeña elite de personas con los que ellos tienen conocimiento especial o secreto o habilidades especiales, y en el momento de que tú entras, se les percibe a esta gente como gente que tiene la habilidad de transmitirte algo tremendo. Existe una pretensión de exclusividad. Te sientes como parte de algo muy especial, algo que todas las demás personas no han tenido el privilegio de ser parte de eso. Último, se aspira a la perfección personal. Lo que se trata de lograr es de que cada quien, tanto a nivel ideológico, puede ser como llevar al mundo a la perfección, llevar a la secta a la perfección en diferentes ámbitos, puede ser en cuestiones religiosas, en cuestiones personales, y eso también te da un sentimiento profundo de pertenencia y también de logro de hacer algo positivo. Ahora ve esto está algo tremendo. Todo esto que te estoy mencionando, asociado con cuestiones de sectas y de daños que se van generando en cuestiones religiosas y en la vida personal de uno, David Koresh, que era el de la secta que acabo de mencionar de Netflix, David Koresh era una persona donde la gente, él se casó con las esposas de sus seguidores. La gente entró a la secta casada y él logró convencerlos a sus seguidores de que las mujeres con las que estaban debían de separarse de ellas, anular sus matrimonios y ahora dedicarse exclusivamente solamente para el líder de la secta. Y tú dices, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que una persona tiene ese nivel de influencia donde la gente que está casada por varios años, tiene hijos con sus esposas, está dispuesto a dejarlas y seguir a la persona que les acaba de quitar la esposa? Es algo tremendo. Pero fíjate la relevancia en nuestras vidas personales. ¿No te suena esto un poquito a cuestiones de política, de vida social, de celebridades? ¿No es esto parte de lo que nosotros constantemente estamos dispuestos a asumir y vivir de manera voluntaria? Todo el tema de marketing político, marketing en cuestiones de celebridades, de deportistas, de actores, todo el marketing que está asociado con cuestiones consumistas, ¿no se trata de esto? ¿No estamos dispuestos a entregarnos y pelearnos con gente que queremos, a aislarnos de gente que queremos, por decisiones, por cuestiones, por temas a veces sumamente torpes? Estamos tratando de seguir a políticos, estamos tratando de seguir a celebridades que no conocemos, que no nos interesan, que ellos, más bien nosotros, no les interesamos a ellos de manera directa, que en muchos casos nos ven con inferioridad, o sea, nosotros siendo inferiores a ellos, porque no tenemos ese poder o esa influencia. Y nosotros compramos toda esa visión que ellos nos mencionan y dejamos cosas importantes de nuestras vidas con tal de convertirnos en seguidores de ellos, cuando verdaderamente estamos siendo cegados y de alguna forma estamos entrando en el mismito esquema que una secta. Fíjate en esto, llega un político, te convence de alguna forma con algún tipo de discurso, te vende algo que te llama la atención, pero siempre es por un bien común, por el bien del país. Tú aceptas esa visión, no conoces al personaje, no has analizado de manera profunda todas sus políticas, todos los cambios que quiere hacer, pero ya compraste al personaje, ya compraste la visión por la labia. Hay un elemento muy fuerte de no cuestionar la autoridad y ahora ya lo compraste. Y ahora si tienes un familiar, pueden ser tus papás, pueden ser tus hermanos, que piensan diferente en por qué partido político votar, y estás dispuesto a pelearte por ellos. Estás dispuesto a aislarte de la gente que más te quiere, de la gente que más le importas, por gente que no conocemos, por visiones que no tenemos ni claridad. Estamos dispuestos a defender a celebridades y a jugadores y actores que no conocemos, que muchas veces cuando interactúas con ellos te llevas una muy mala experiencia, como va el famoso dicho, nunca conozcas a tus líderes, porque muchas veces cuando los conoces, te das cuenta de que a lo mejor hay una separación muy fuerte entre tu creencia inicial del personaje y la realidad. Pero estamos dispuestos a defender a un jugador de fútbol a muerte, peleándome con mi esposa, peleándome con mis papás, con mis amigos, por alguien que nunca he convivido con él. Y no solo eso, es algo de alguna forma no tan importante en la escala de valores de la vida. O sea, es un personaje que tiene mucho talento en cuestiones físicas, muchas habilidades, en cuestiones deportistas, y ya, nada más que eso. Y en ese momento nos sentimos enganchados, nos sentimos parte de un grupo especial y defendemos a muerte todo lo que pasa. Y no solo eso, estamos dispuestos a entregarnos por la causa, estamos dispuestos a entregar nuestras familias, nuestro dinero, nuestra economía, nuestra dignidad por eso.
Esto incluye también en cuestiones consumistas, por ejemplo, en cuestiones de la moda. ¿Cómo nos vestimos? Entramos como parte de un grupo otra vez, de manera gradual, se nos vende una visión, esta es la forma correcta, bonita de verte, empiezas a gastar, empiezas a defender, denigras a las demás personas que no son parte de eso y estás dispuesto a luchar figurativamente a muerte para promover la visión de que eso es lo correcto. Lo mismito ocurre con aparatos electrónicos. Tienes una computadora, tienes un celular que es marca ya sea de Apple, ya sea de Samsung, y la persona compró la mercadotecnia, todos los millones y millones de dólares que metieron en estrategias mercadotécnicas, uno compró esa visión, estás dispuesto a involucrarte económicamente, pero finalmente, más allá de eso, estás dispuesto a generar tensión con tus compañeros por cosas absurdas, es nada más tecnología, no es más que eso. Pero ves a tu compañero, ves a tu amigo como alguien de menos porque no tiene lo que tú tienes, que es supuestamente mejor, y lo mismito pasa en estas sectas. Exactamente lo mismito está pasando. Nadie te forzó a ser parte de eso, pero de manera gradual entraste en ese sistema, conociste a un líder carismático, habilidades sociales, tiene buena labia, y cuando te das cuenta, it's too late, es demasiado tarde. Las buenas noticias es de que, a diferencia de una secta real, en la vida podemos huir de este tipo de sectas. Podemos huir, no literal, no tenemos que huir literalmente, pero estamos conscientes de qué es lo que está pasando y si verdaderamente queremos y estamos dispuestos, podemos salirnos de estos círculos. Claro que cuando la persona está tratando de huir de estos círculos viciosos, tanto en cuestiones de política, como en cuestiones de deportes, como en cuestiones de celebridades, como en cuestiones de las cosas que estamos dispuestos a comprar o a ser parte de ese tipo de grupos, nos enfrentamos con una fuerte oposición. Y eso es la autoridad del grupo, la autoridad del político, la autoridad de la celebridad, la autoridad de las redes, la autoridad de la prensa. Pero el ser humano tiene la habilidad de elegir ser un ser humano. Y la definición básica de un ser humano tiene que ver con la habilidad de discernir la información que estamos recibiendo y requerimos para eso usar nuestro intelecto. En vez de estar dispuestos a aceptar la información sin analizarla, tenemos que estar dispuestos a confrontarlo, desmenuzarla, analizarla, profundizar en ella y tomar la decisión si efectivamente eso es lo que nuestro ser a nivel profundo quiere o es simplemente lo que ya estamos ahora comprando por este círculo vicioso del grupo en el que le entramos de exclusividad, tanto en partidos políticos o en cuestiones de celebridades o en cuestiones de creencias, cuando verdaderamente no tendríamos que estar allá. Y es a lo mejor creencias superficiales a las que estamos comprando. Una de las señales muy fuertes que tenemos que tener muy conscientes para darnos cuenta si nos estamos topando con algo que a lo mejor no es tan sano, es el tema de cómo la persona o cómo la gente se pone cuando los confrontas. En cuestiones de las sectas, como vimos en el artículo de Psicología y Mente, uno de los componentes que se menciona es de que el líder no está dispuesto a que se cuestione esa autoridad. ¿Cómo se manifiesta esto hoy en día en áreas que no tengan que ver con sectas? Mucho tiene que ver con cómo la gente, la entidad, la institución, se pone en el momento que empezamos a cuestionar, en el momento que nosotros manifestamos nuestra habilidad de cuestionamiento, de nuestra mente crítica, analítica, y cuál es la reacción del otro lado. A veces hay una aparente elección, pero el individuo te hace sentir como que si estás eligiendo equivocadamente, te sientes mal contigo mismo al estar oponiéndote y por lo tanto sientes que eliges lo que te están diciendo que elijas, pero es solamente por una manipulación porque te hicieron sentir de que la otra opción era negativa. Quiero darte un ejemplo para poder visualizarlo. Un ejemplo sería el tema de la vacuna contra el COVID. Inicialmente hubieron conspiraciones que fueron falsas, pero después hubieron conspiraciones que fueron reales. Una de ellas fue de que inicialmente nos vendían a nosotros de que las vacunas era sumamente importante que uno se vacune por el bien de las demás personas. Porque aun si uno mismo era una persona sana y una persona era joven y una persona no tenía diferentes situaciones personales de salud, aún así debes de vacunarte para no infectar, para no contagiar a las demás personas que a lo mejor sí son vulnerables y por tu deber de cuidar a las demás personas tienes que vacunarte. Ahora, ¿qué pasa si es de que la vacuna no te protege para la transmisión del virus? ¿Qué pasa si la vacuna solamente te protege para el daño hacia ti? Obviamente que cambia mucho, porque si yo me estaba vacunando solamente por el bien del otro individuo, por el bien de la segunda, tercera persona, con la gente que no conocía que iba a interactuar con ellos para protegerlos a ellos, entonces está correcto, pero solamente si es de que los va a proteger. Pero ¿qué pasa si esta información no era real? Y nos dimos cuenta a largo plazo, hoy en día hay varios estudios acerca de esto, que las vacunas no prevenían en cuanto a la transmisión del COVID.
Entonces, uno inicialmente no tenía ese derecho para cuestionar esto. Y la evidencia ya existía desde antes, pero como no teníamos la habilidad de cuestionarlo, entonces teníamos que aceptarlo. Este es un componente, esta es una manifestación de cómo la gente se pone en el momento de que cuestionas una autoridad, de que cuestionas una creencia básica en la sociedad, pero no te dan la posibilidad, de alguna forma, de poder desmenuzarla y de poder ser crítica con esa información. Otro ejemplo serían cuestiones de partidos políticos. Bueno, ¿qué partido es mejor? ¿El partido de Morena, el PAN, el PRI? Cuando una persona se siente limitado o manipulado para aceptar cierta información, podemos tener la seguridad de que la información que estamos recibiendo no está correcta en su totalidad. Cuando la prensa se pone muy a la defensiva y compran la totalidad de algún tipo de partido político y no te deja cuestionarlo o compran al personaje, un ejemplo que he mencionado en algunos de los podcasts es el nivel de necesidad de la gente que es pro-Trump en Estados Unidos o la gente que es pro-Biden de defenderlos a muerte cuando vemos evidencia clara de diferentes defectos para los dos partidos, para los dos personajes. Pero no hay forma de verlo, estamos viviendo el mismito fenómeno que una secta. Y lo tremendo es de que llega a un punto donde estamos dispuestos a vivir, defender y morir por una causa ficticia. Y por algo que no es real. Y por algo que en ciertos casos nos está dañando. Y por algo que en ciertos casos no nos está dejando ser. ¿Somos parte de alguna secta, ya sea literal o simbólica? La tragedia que se vivió en Kenia es algo que gracias a Dios, yo personalmente y mucha gente que me rodea y la mayoría de la gente no estamos viviendo. Pero en su sentido simbólico, sí lo estamos y constantemente. Al sentir esa necesidad y esa afiliación, de manera ciega, sin tener la habilidad de cuestionar, sin tener la habilidad de poder que ese cuestionamiento se tome de manera válida, que la gente la acepte, estamos poniéndonos en situaciones vulnerables y peligrosas. ¿Somos parte de alguna secta, literal o simbólica? Tenemos esa necesidad de defender y de seguir y de aceptar todo lo que se nos está diciendo de ciertos grupos sociales, ciertos partidos políticos, de ciertas celebridades. ¿Estamos dispuestos a huir de ella o de ellos o de estos círculos viciosos, de estas sectas simbólicas? Lo único que tenemos que hacer es elegir vivir como seres humanos en su sentido profundo. Tener la habilidad de utilizar nuestro intelecto, razonamiento, para desmenuzar la información y efectivamente a veces confrontar esta tensión que se genera por la crítica o por el análisis o por la necesidad de modificar el status quo. Lo único que tenemos que hacer es elegir vivir como ser humano en el sentido profundo, en el sentido de utilizar nuestra habilidad, de utilizar nuestro intelecto, la habilidad de procesar la información de manera crítica y tomar decisiones bajo esos criterios y no bajo lo que estamos siendo forzados, directa o indirectamente, de aceptar. Yo soy Jaime Lizorek y esto fue Existen Verdades Absolutas.